Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Diana Marcela Rojas. Y en esta noche vamos a seguir en esa preparación que venimos todos los viernes sobre ese jubileo que viene ahorita para finales de este año y el 2025. Entonces, es un año de gracia y debemos prepararnos. Ya hemos visto 3 temas anteriores y varias enseñanzas. El primero, orar, hoy un desafío a superar. El segundo, orar con los salmos. El tercero, la oración de Jesús. Y el que vamos a empezar a ver es el viaje en Dios, ¿sí? Y lo vamos a empezar a ver a través de algunos santos. Hoy el primer santo que vamos a ver es San Agustín de Hipona. Lo vamos a ver cómo él logró en oración llegar a esa conversión tan perfecta que tuvo, a ese gran santo que es, ¿cierto? Recordemos que San Agustín nació el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, en una antigua ciudad de África. Esta ciudad era una provincia, una de las provincias del Imperio Romano. Su padre era llamado Patricio, pero resulta que su padre era pagano, es decir, que no creía, digamos, no tanto en nada, sino que no creía en la religión cristiana ni en una religión monoteísta. Y pues sabemos que la mamá, ¿cuál era? ¿De San Agustín? Santa Mónica. Una madre abnegada, una madre llena de Dios, de piedad, ¿cierto? Que le enseñó los principios básicos de cristianos, básicos cristianos. Pero resulta que este joven no era tan bello, era un poco rebelde, ¿cierto? Y este joven rebelde resulta que hizo sufrir mucho a Santa Mónica y por eso él mismo se dice el hijo de las lágrimas de su madre, así se llamó. Mira hasta el punto en que hizo sufrir a su mamá. Pero él quería en esa forma de separarse de ese camino cristiano y que hizo sufrir tanto a su madre, buscaba una respuesta, buscaba la verdad. Y quizás a veces eso nos pasa, que nosotros estamos buscando la verdad y a veces la buscamos en cosas que nada que ver con Dios, ¿cierto? Nada que ver con el Señor, a veces buscamos en personas, en cosas facilistas, ¿cierto? Que nos llevan a un camino que no es. Aquello que buscamos que nos dé paz, pero por ahí no es, porque a veces creemos que las cosas fuera de Dios nos van a dar mayor tranquilidad. Y así le pasó con San Agustín. ¿Qué le pasó a él? Entonces empezó a buscar en escuelas filosóficas, salía de una, entraba a otra, ¿cierto? Hasta que resultó en una religión que se llama maniqueísmo, que fue creada en el siglo III después de Cristo, ¿sí? Y esta fue creada, la llevaba un profeta que se llamaba Maní, profeta y sabio. Entonces, él creyó que ese camino por el maniqueísmo era súper chévere. Pero resulta que conoció a San Ambrosio. Él conoció a San Ambrosio y empezó a caminar en la conversión del cristianismo, porque como catecúmeno, recordémonos que es un catecúmeno, es una persona que no es bautizada, que no ha recibido los sacramentos, y empezó a ir a la iglesia, empezó a escuchar esas reflexiones de San Ambrosio y lo conoció y le pareció también una persona de Dios. Entonces eso le llamó la atención. Como San Ambrosio lo vio tan abierto a leer, entonces ¿qué le dio? Le dio a leer unas escrituras de un filósofo griego llamado Plotino y también las epístolas de Pablo de Tarso. Entonces él empezó a enamorarse de Dios a través de las escrituras. Y pues quiso empezar ese camino del cristianismo y decidió romper el maniqueísmo, ¿cierto? Entonces ya empezó. Hay como una introducción. Resulta que ya iba a empezar ese camino de conversión, pero como todos, tenemos dudas. Decimos, no, si yo sigo al Señor, dime. Sí, tengo una duda. ¿El maniqueísmo qué es? Es una religión creada por un profeta llamado Maní, del siglo III. La religión, Dime. ¿cómo se llama la religión? Maniqueísmo. Entonces era como un revuelto ahí entre Buda, entre Jesús, entre unas cosas ahí, de varios profetas. Entonces él creyó que por ahí era la verdad.
Y entonces encontró que con las lecturas de Pablo de Tarso, ¿cierto? Él empezó a acercarse y quiso decir, no, ya me voy para convertirme como cristiano. Pero como todos tenemos dudas, creemos que al convertirnos como cristianos tenemos que dejar todo y ya tenemos que ser santos de una sola vez. Y tenemos que quitar todo y que ya no puedo decir palabras, no puedo decir mentiras, muchas cosas, ¿no? Pues él tenía esas dudas. Y resulta que en ese camino, él estaba en ese estudio de la palabra de Dios y un momento a otro empezó a escuchar una voz de un niño que cantaba a las afueras y decía, cantaba, toma y lee, toma y lee. Él inmediatamente sintió que era un llamado de Dios. Y él dijo, voy a abrir las escrituras cuando abrimos la palabra de Dios. Y lo primero que él abrió fue en Romanos 13, 14. Y le dice, basta de excesos de comida y en la bebida. Basta de lujuria y libertinaje. No más peleas ni envidias. Por el contrario, revístanse más del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Es palabra de Dios. Romanos 13, 14. Pues resulta que él era excesos de comida, excesos de bebida, bastante lujuria, libertinaje, o sea, tenía todo lo de esta palabra. Y él sintió que Dios le habló. Y con solo esa palabra le dijo, ya, me convertí. Y él sintió una fuerza, una luz impresionante en su corazón y le dio seguridad para seguir adelante. Ya no le importó, ya no tuvo más dudas y siguió. Entonces, dijo una frase en oración. Dios mío, compadécete de mí y sáname. Tú en cuyos ojos estoy hecho un problema. ¿Cuántos de nosotros estamos hechos un problema? ¿Y qué decía él? Dios. ¿A quién se acudía? A Dios. Apiádate de mí, sáname, libérame. ¿Cuántos de nosotros, sabiendo que nuestra vida está hecha un caos, y venimos a Dios? Con un corazón sincero, dispuesto. Resulta que él hizo un libro muy especial que se llama Las Confesiones. Y este fue escrito entre los años 397 y 401. Imagínense hace tantos añitos hay, ¿cierto? Ahí revela la naturaleza de lo que él era. Él era pecador, de todo lo que le atormentó en su juventud, ¿sí? Toda compuesta de faltas y pecados, pero también estaba compuesta de confianza y fe en Dios vivo. Viene tan hermoso. Esta maravillosa obra pone al descubierto el corazón interior, no solo de un hombre que busca a Dios, y más que una biografía, era un libro lleno de oraciones. Entonces, recomendadísimo. Son 13 libros, las confesiones de San Agustín. Uno de los pecados que más le costaban a San Agustín dejar era la obsesión por el sexo. Y, aunque anhelaba ser liberado de él, decía en sus oraciones, dame la castidad y la continencia, pero ahora no. Todavía no. Pero todavía no. ¿Cuántos de nosotros decimos, sí, Señor, pero mañana? Más tarde. No, quizás hoy no. Espérame tantico, yo lo pienso, ¿sí? Yo lo medito. Y resulta que así también él oraba. Miren lo humano que él era también. Pues temía que fuera escuchado pronto y fuera sanado, ya que lo que quería era saciarse de ello más que extinguirlo. Entonces, ¿se imaginan? ¿Cuántos de nosotros a veces no queremos dejar ese pecadillo por ahí porque satisface nuestros deseos? Y decimos mejor, otro día, Señor. Entonces, también en nuestras oraciones es bueno que a veces creemos que Dios va a hacer un vuelco abrupto en nosotros cuando nos entregamos a Él, pero no es así. Puede que haya personas donde el Señor toque un corazón que sabe que es radical y de una, esa persona deja todo atrás, pero hay otros que necesitamos un proceso, un camino, y Él lo sabe, por lo tanto no nos va a obligar. Agustín descubre los salmos. Germán nos había hablado inicialmente sobre orar con los salmos, pero San Agustín también nos trae los ejemplos importantes.
Algo que él leyó y se enamoró de los salmos fue en el Salmo 4, cuando dice: cuando invoco tu nombre, escúchame, oh Dios, ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Estas palabras lo llenaron, lo conmovieron, dijeron: no, yo tengo que recitarlos al mundo entero, tengo que ir a proclamar estos salmos porque me llenan y así pueden llenar a otros. Y entonces trabajó 30 años en un libro que se llama Exposición de los Salmos. Entonces también reflexionaba en el Salmo 51, enseñaré a los malvados tus caminos. ¿Se han escuchado parte de ese Salmo 51? Y exclamó: yo que también fui malvado y ahora no lo soy, le enseñaré a los malvados. ¿Cuántos de nosotros Dios ha obrado cosas maravillosas en nosotros? Que quizás hay otros que creen que están solos en este mundo porque creemos que a nosotros solamente nos pasa. ¿Y por qué a mí, Señor? Y resulta que pasamos esas pruebas, esas dificultades. Y a veces somos esos testimonios que Dios hace cosas buenas en nosotros, pues ¿qué tenemos que hacer? Comunicarlo a otros. No sabemos quién más está pasando por una situación igual. A mí me pasó alguna vez, me hizo acordar el Señor en este momento, que yo sufría de algo que yo no le quería contar a nadie, sabía solamente en mi casa, y yo me ponía muy nerviosa por un accidente que me pasó automovilístico. Y de un momento a otro yo empecé a sentir como no me podía estar en un lugar encerrado. No podía estar en un vehículo mucho tiempo porque me sentía encerrada y entonces claustrofobia me daba, ¿cierto? Y entonces eso me empezó a dar y yo empecé a ir al trabajo y yo no podía coger un solo bus, me tocaba bajarme a respirar, mejor dicho, una cosa loca. Entonces yo llegaba tarde. Empecé a llegar tarde y desde ahí yo creo que llego tarde a todas partes. No he podido con ese tema, pero no bueno. puede superarse. El caso es que yo creía, entonces mi jefa me empezó a preguntar: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llegando tarde? Tú no llegabas tarde. Y yo dije: ay, Juanma, chica, ¿yo qué le cuento? ¿Yo qué le digo? Pues uno se cree que uno es el único en el mundo, en el planeta, que le está pasando eso. Y va y le cuento, le empiezo a contar yo a ella, y resulta que a ella le pasaba lo mismo, por circunstancias diferentes. Le empezó a pasar lo mismo porque ella empezó a autoenfermarse por unas situaciones que pasó en su casa, y lo mismo, pasaban sustos, miedos de estar encerrada en algún lugar, tal. ¿Y qué pasó ahí? Ella me decía, ella es cristiana, y ella me decía: ora, pídele a Dios la sanación. Y yo decía, no, yo creía con ella, yo me sentí tranquila porque me sentí identificada con otra persona. Así podemos ser nosotros, instrumentos de paz, de un consejo, de decir: tú puedes, yo pude salir de esto, tú también lo puedes hacer. Y a través de la oración el Señor me sanó. Si no hubiera sido por eso, yo creo que no hubiera salido, no hubiera sido capaz de ya montarme otra vez en un bus. Me cuesta trabajo todavía en un Transmilenio porque es así de gente. Tomo fuerzas para meterme ahí, pero bueno, lo he logrado. Bueno, son cosas que el Señor hace y nos da la fortaleza a través de la oración. Entonces, también los salmos encontró en su propia vida que se reflejaban los salmos en sí mismo y quiso animar a otros para que hicieran lo mismo y decía: oigan como si se escucharan a ustedes mismos, oigan como si se contemplaran en el espejo las escrituras. Cuando leamos la palabra de Dios, los salmos, todo esto nos ayude a profundizar en nuestro corazón. Entonces, todo esto nos ayuda a que nosotros mismos recibamos sanación. Él recibió sanación de sus heridas profundas en su corazón leyendo y reflexionando los salmos. Nosotros puede ser no solamente los salmos, una palabra que Dios llegó a mí, ay, esa es para mí, ¿sí? Acogerla para cada uno de nosotros. Por eso dice San Agustín que si el salmo dice ora, ora. Si el salmo dice gime, gime. Si el salmo te dice elogia, alégrate. Si espera, espere. Si teme, teman. Porque todo lo que allí está escrito es como un espejo para nosotros. Y esas enseñanzas.
Entonces, a través de los salmos se nos dice que podemos escuchar la voz de Jesucristo, porque a través también de los salmos nos acompaña en la oración y hace que podamos empezar a reconocer su voz en nosotros. Entonces, qué importante leer la palabra del Señor y acogerla. También nos da una voz de aliento. San Agustín nos dice: sea tu médico el que asumió tus heridas por ti. ¿Quién? Jesús. Jesús asumió tus heridas. Pero a veces nosotros creemos que, o simplemente decimos, Dios me va a sanar y no hago nada, no voy al médico. ¿Sí? Somos de extremos, ¿no? No, Dios me va a sanar, Él me va a sanar, me va a sanar, y no voy ni siquiera al médico ni nada. Y a veces el Señor pone instrumentos, como los médicos, como los sacerdotes, para guiarnos, para hablarnos. Y no entendemos que a veces nosotros necesitamos que por eso podemos orar y decir: Señor, te entrego este médico, dale la sabiduría para que encuentre mi mal, que me sepa guiar, que me dé los medicamentos que son. Te pido por un sacerdote que me dé un buen consejo, un buen discernimiento, que me guíe en la confesión y en la oración. ¿Sí ven? Esa es la forma de que debemos unir nuestra oración. Entonces nos da una esperanza, porque si Él logró salir de tantos pecados que Él tenía, pronto aquí no los vamos a nombrar unos por uno, pero Él tenía bastantes pecados, tantas caídas, que puso su confianza en Dios, vivo y presente, pues nosotros también lo podemos hacer. Él es un ejemplo, que Él lo pudo lograr. Pero resulta que a veces nosotros los pecadores, nosotros a veces nos echamos muchas culpas y podemos decir: ¿será que Dios sí me perdona todo lo que yo he hecho? ¿Cómo me acerco a Él? Estoy cargado de tantas maldades, de tantos pecados, de delitos. ¿Cómo tendré el atrevimiento de acercarme a Dios? A veces pensamos así. Y él reflexionaba así, San Agustín reflexionaba así, se preguntaba, pero asimismo se respondía, ¿sí? Y entonces él decía: si te humillas y haces penitencia, pero también dirás: me avergüenzo de hacer penitencia, o de ir al sacerdote a confesarme, porque ¿qué dirá? O sí, que me voy a confesar con una persona pecadora más que yo, porque hasta eso creemos, somos soberbios, ¿cierto? Entonces, también dice en el Salmo 34: acércate a Él y quedarás radiante, y tu rostro no se avergonzará. Grita tú, pobre, y el Señor te escuchará. Entonces, ¿qué nos pide? Que nos acerquemos a Él, humildemente, porque hemos fallado, porque hemos pecado, porque hemos cometido errores. Pero también se preguntaba: ¿pero es que tienes la osadía, pecador infame, a pedirle algo a Dios? ¿Tienes la osadía de esperar contemplar a Dios, hombre débil y sucio de corazón? Palabras que pueden salir de nuestros pensamientos o del mal que nos habla al oído y nos dices: ¿qué te vas a acercar a Dios? ¿Para qué? ¿Qué te va a perdonar? Pero también tenemos que tener la osadía para decir: claro, tenemos la osadía de acercarnos a Dios, o no por nuestros méritos, óigase bien, sino porque es basada en la dulzura del Señor, esa misericordia, ese amor que Él siempre nos tiene y nos quiere abrir los brazos de par en par para recibirnos. Dime. Y la conchudez. A veces tampoco podemos estar en la conchudez, ¿no? De que, ay, Él me perdone, yo hago todo, oro, rezo y empato. Pero es que Dios sí es conchudo. A veces Él espera, pero no creamos que porque a veces el Señor tiene una misericordia bastante, tiene paciencia con nosotros, no quiere decir que esa paciencia en algún momento se acabe. No sabemos. También, entonces, Él nos dice que para que esa esperanza llegue a nuestro corazón y esté dentro de los torrentes sanguíneos de nuestro ser, por todo nuestro cuerpo, ¿sí? Que esté impregnado nuestro corazón de todo lo que es abandonarnos en Dios, pues es un camino de conversión, es un proceso, ¿cierto? Pero cuando empezamos ese camino de conversión, a veces, pues ustedes no me mentirán los que ya llevan un tiempito, que cuando ya llevamos ese camino de conversión, ¿qué sentimos? Alivio, gozo, bienestar, porque nos sentimos como aliviados, como que el Señor nos está guiando por donde es, como que nos sentimos escuchados, como que sí, ya, el Señor, sí, Señor, me quitaste todo esto, pero, y esa sensación de bienestar, pero que no se nos pase al otro lado, a un ego de que, ya, lo logré, fue por mis méritos, fue por lo que oré,
porque fui a misa, porque hice la oración, porque hice el rosario. Recordemos que no es por nuestros méritos que nosotros recibimos todo, es por la misericordia del Señor. Y antes, San Agustín nos dice, seamos más humildes y sencillos, que seamos personas pobres de espíritu, como el publicano, y no soberbios, como el fariseo. ¿Se acuerdan de esa parábola? Sí. Ese fariseo que decía, uy Señor, y de pie, ¿no? En la iglesia, y, ay, no, yo que oro, yo que doy el diezmo, yo que hago, yo que canto, yo que alabo a Dios allá adelante. Y así, ¿no? No soy como los demás, dice Jorgito allá. Así era la oración del fariseo. Y el publicano, ¿qué hizo? Se arrodilló y en silencio oró, le pidió perdón al Señor. ¿Y quién fue perdonado? El publicano. ¿Mm? Entonces, Señor, recuerden que el Señor mira el corazón, no tantas palabras que a veces nos salen del interior, que no tienen sentido y que ni siquiera las sentimos. A veces hacemos eso. En la exposición de los Salmos encontramos una frase hermosa, dice, si quieres amar al Señor, esto lo dice San Agustín, ámalo sincera y entrañablemente, quiérelo con los más profundos y castos anhelos, ámalo, inflámate en su deseo, arde por su búsqueda, no vas a encontrar nada más grato ni mejor, ni más deleitable, ni más perdurable que Dios. ¿Qué hay más duradero que lo eterno? Debemos deleitarnos en la presencia del Señor. No que cada vez que vamos a Eucaristía, hay otra Eucaristía, otro rosario, otro viernes en la comunidad. ¡Qué pereza! Todo ese En vez de decir, ¡qué rico! Me voy a encontrar con mi Señor. Voy a escuchar la palabra del Señor. Tengo esa sed de encontrarme con Él. Esa alegría, ese gozo que quiero unirme con Él y sentir su presencia, su amor. Que se inflame nuestro corazón de estar en la presencia del Señor. Y también nos dice en el libro 10 de Confesiones, tarde te amé. Ojalá no digamos eso. Tarde te amé, Señor. Porque ya pasaron 60, 50, 40 años y no me he encontrado contigo. Tarde te amé, belleza tan antigua y nueva, tarde te amé. Y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y por fuera te andaba buscando. Y deforme como era me lanzaba sobre las bellezas de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían alejado de ti aquellas realidades que si no estuviesen en ti, no serían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. ¿Cuántas veces el Señor nos llama? Todo el tiempo golpeando a nuestra puerta, a nuestro corazón, a ver en qué momento nosotros le abrimos la puerta. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste y ahuyentaste mi ceguera, exaltaste tu fragancia y respiré. Y ya suspiro por ti, gusté de ti, siento hambre y sed, me tocaste y me abriste en tu paz. Me abrazaste en tu paz. Mire todo lo que el Señor nos va a dar. Nos va a quitar la sed, nos va a dar paz, nos va a abrazar, nos va a acoger. Y resulta que San Agustín tuvo una conversión permanente. Por la gracia de Dios, el gran pecador se ha convertido en un gran santo. El hombre que alguna vez estuvo muy afligido por sus pecados, por esa tentación sensual y la debilidad humana que quizás a todos nos pasa, ahora se encuentra en la luz y el gozo de la presencia de Dios. Qué rico que nosotros también podamos llegar a esa presencia del Señor. Pero en el camino, como decía el Papa Benedicto XVI, San Agustín creía que en el momento de la conversión ya, muchos de nosotros decimos, me convertí y ya, me sané, me salvé, ya no tengo que hacer. Algunos de nuestros hermanos dicen eso, ¿no? Yo ya me convertí, ya llegó la salvación a mi casa,
y ya no tengo que hacer nada más. Sentarme a esperar que llegue la hora. Pero no es así. Y así pensó San Agustín. Creyó que eso era arte de magia. Pensaba que había llegado a la cumbre de la vida con Dios. Luego comprendió que también el camino posterior a la conversión sigue siendo un camino de conversión. Es decir, que tenemos que caminar toda la vida ese camino de conversión. ¿Cuántas veces? Todos los días. Hasta que el Señor nos llame a su presencia. No podemos decir que ya estamos convertidos, porque no es verdad. Nos falta camino, y harto, bastante. Y lo que descubrió San Agustín en su madurez, en su combate diario por seguir a Cristo fue: debemos aceptar nuestra fragilidad permaneciendo en el camino, siguiendo adelante sin rendirnos, óiganse bien, y mediante el sacramento de la reconciliación, convirtiéndonos constantemente para volver a comenzar. ¿Cuántas veces podemos caer? Muchas. ¿Quién nos lo va a levantar? Si confiamos en el Señor, va a ser Él. Si va a ser por nuestras propias fuerzas, quizás ahí nos quedemos en el piso. Pidámosle esa gracia al Señor. Por lo anterior, dice San Agustín, eres humano. Nada que hacer. Vas a pecar. ¿Cuántas veces? Muchas. Dicen que los santos pecaban 7 veces al día. ¿Se imaginan nosotros? Si son 7 veces en los santos, imagínense nosotros. Ay, Padre Santo. Dios nos perdone. Y por lo tanto, hasta que no estemos en la presencia de Dios, nosotros seguiremos pecando, pues, lo que estamos diciendo. Entonces, no nos engañemos. Aquel que diga, no tengo pecado, está mintiendo. Y la verdad no está en él. No es que yo soy tan bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no mato, no robo. Pero hace el bien, tampoco. ¿Está fregado? No hace nada, sí. Ni raja ni presta. Exactamente. Entonces, como decía San Juan, esa palabra la dice en la primera de Juan 1:8. Si decimos, óigase bien que Juan dijo, no dijo sí. Si decimos que él no dice, por ejemplo, ellos, él se incluye ahí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. San Juan se asoció a esa culpa para sí mismo recibir el perdón. Es decir, que si nosotros sabemos que hemos pecado, somos conscientes de eso, pues así mismo vamos a poder pedir perdón. Si no, todo lo anterior lo vamos a enfrentar, pues vamos a tener pruebas, luchas de la vida. San Agustín nos sigue animando, que no nos quedemos congelados, que no nos dé miedo ante esa evidencia de debilidad que podamos tener. Dice, espera en el Señor que volverás a alabarlo. Quizás hay momentos que nos cueste alabarlo porque tenemos problemas, porque estamos enfermos, porque hemos caído. Pero el Señor espera darnos ese ánimo nuevamente para levantarnos y poderlo alabar del corazón. Por ello San Agustín nos alienta que con la oración y la fe puesta en Dios podemos seguir el camino del Evangelio y que tenemos la esperanza de llegar a esa santidad porque San Agustín es un testigo vivo de lo que padeció, luchó, aprendió y predicó para lograr esa meta de la morada eterna a la cual todos estamos llamados. Entonces, pues no es fácil. Como a San Agustín, también pues todos hemos pecado, hemos cometido pecados, yo los he cometido, y digamos que cuando uno no entiende realmente esa gracia de que Dios nos perdona, o más bien, que Dios nos mira, que todo el tiempo está ahí, presente en todos lados, cuando yo me entero de eso, y entero que el Señor me mira todo lo que yo hago,
Yo decía, ay, qué vergüenza, Señor. Tú me veías haciendo cosas que no tenía que hacer. Y ahí me dio vergüenza. Dije, Señor, nunca más. Y cada vez que yo voy a hacer algo que no está bien, lo pienso no una, ni dos, lo pienso 3 veces. Porque sé que el Señor me está mirando. Y eso me hace evitar que yo cometa esos pecados que yo no debería cometer, ¿cierto? Porque el mal siempre está ahí al acecho para que uno caiga. Como león rugiente. Sí, exactamente. Entonces, hay cosas que yo le doy gracias a Dios porque a pesar de todo el Señor me ha preservado de muchas cosas. Yo le digo, Señor, gracias porque me has cuidado, me has protegido, no, la verdad he estado en ambientes que Él me ha cuidado mucho. Estuve en un colegio católico femenino, no hacía mayor cosa porque eran con mujeres, la verdad, pues uno no tiene esa malicia, ¿no? Las mujeres no tenemos tanta malicia cuando estamos entre mujeres, pues a mí me pasaba, no sé. Yo hablo de mí. Otros dicen, imagínense lo que yo hacía, me hacían caras, mira, aquí estoy viendo. Pero son cosas que yo digo, Señor, gracias, porque a pesar de que cometí cosas así, lo más así grave, así que me haya escapado alguna vez a una fiesta a escondidas de mis papás, pero era ir al mismo conjunto, o sea, no era tan grave así que me hubiera ido quién sabe a dónde, no era capaz. Quizás porque me enseñaron así, ¿no? De pronto muy cuadriculada, muy respetuosa a las reglas, o sea, para mí es muy difícil romper una regla, desobedecer. Y quizás eso, le doy gracias a Dios por eso, porque quizás Él me ha salvado de muchas cosas. Entonces me dijo, si no eso, nomás esa vez. Más cosas, no voy a contarlas todas porque imagínense, aquí no son las 8. El caso es que cuando ya empecé a tener esa gracia del Señor, porque es una gracia, orar, pedirle esa fuerza al Señor para no caer en tentación, que a pesar de las circunstancias que me pasen, porque uno se le presentan cosas. Uno de mujer casada, por ejemplo, se presentan hombres. Cosas. Y uno también tiene que estar muy atento a no caer, a no dejarse llevar, tentar. ¿Y cómo es eso posible? Orar. No hay más. Oración. Y se necesita una oración en la cual haya entrega, tiempo, porque a veces vamos a la Eucaristía, es hermoso la Eucaristía y es un momento sublime, pero no hay un espacio así a veces en silencio donde tú puedas entregar. Hay iglesias que lo permiten después de la comunión, hay otras que no tienes ese silencio que debes tener con Dios. Entonces, qué rico tener esos espacios en tu casa, o si vas de camino manejando a los que tengan carro, en algún momento háganlo, que es importante para que no caigamos en esa tentación y podamos salir adelante como lo hizo San Agustín. Entonces los invito a que sigamos orando para que el Señor nos dé esa fortaleza, que podamos romper esos pecados, esas tentaciones, y podamos salir adelante como lo hizo San Agustín. Amén. 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 Bueno, vamos a seguir en oración.